dice que su misericordia. ¿Cuántos están bendecidos el día de hoy? Es que, amados hermanos, cuando decimos que Dios es bueno es porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Damos gracias a Dios por lo que está sucediendo en Casa de Vida, por las victorias que el Señor ha traído a Casa de Vida, porque le servimos a un Dios vivo, poderoso, el Dios en el cual todavía yo no conozco que Él ha perdido una batalla. Él dice que no ha dejado a nadie en vergüenza. Amados hermanos, es que Dios es fiel. Dios es fiel. Si Dios es fiel, nosotros debemos ser fieles con Él, porque para siempre, para Él es su misericordia. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias por las redes sociales que nos escucha la gente, nos ve la gente por Facebook y también por la radio. Esperamos que esa gente sea bendecida, amados hermanos, porque mientras usted y yo no podemos llegar quizás a los hogares, a las fábricas, donde estas personas se encuentran, pero la palabra del Señor llega a través de la radio, a través de las ondas radiales. Damos gloria a Dios, damos gracias por la radio, porque ha sido de mucha bendición, amado hermano. Puede sentarse, amados hermanos. Vamos a disfrutar una palabra en este día, en esta hora. El cristiano vive por fe, ¿verdad? El cristiano vive por fe. Estamos terminando las primicias. Pero no vengo a hablarle de primicias porque ya le hemos hablado durante 7 días consecutivos de primicias. Espero que usted haya aprendido de lo que se tratan las primicias. Traerle al Señor nuestra mejor alabanza, traerle al Señor nuestra mejor actitud, porque el Señor no está viendo cuánto diste, sino cuánto le amas al Señor. El Señor está viendo cuánto nosotros le adoramos, cuánto nosotros entramos a su corazón con acción de gracia, cuánto nosotros amamos al Señor. Amén. En este día yo les vengo a compartir el tema, ¿cómo es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestro caminar con el Señor Todopoderoso? Porque caminar en esta tierra, todo el mundo camina, pero ¿cómo es caminar con el Señor? No sé si fue Enoc el que caminó con Dios, y yo me pongo a pensar cómo era el caminar de Enoc con Dios. Pero la palabra del Señor nos muestra a través de su espíritu, ¿verdad? De que cómo es un caminar con Dios. Amén. Cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios, amados hermanos, nada nos puede desviar de su amor. Nada nos puede desviar de los pensamientos del Señor. Nada nos puede apartar, dice, de su amor. Yo quiero leerles algunos versículos bíblicos en esta noche. Vamos a comenzar con Gálatas 5:16, en el capítulo 5, versículo 16. Vamos a ir desglosando poco a poco. Sí, porfa. Para que podamos, ¿verdad?, ir entendiendo el tema. Gloria al Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amados hermanos, si el Señor nos está diciendo, digo pues, esa palabra significa que es para obedecerla. Obedecer, andar en su espíritu.
Le decía, en esta tierra cualquiera camina. Ahora, andar en su espíritu son dos cosas diferentes. Y solamente anda en su espíritu aquel que practica la palabra del Señor, aquel que reconoce que somos pecadores y nos permite andar en el espíritu. Cuando nos sometemos al Señor, cuando tenemos una relación con el Señor, cuando aceptamos que su palabra mora en nuestro corazón, cuando aceptamos que Cristo viene y mora en nuestro corazón, cuando tenemos esa mezcla de nuestro espíritu de vida con el Espíritu Santo de Dios, es cuando podemos andar en el espíritu. Porque caminar cualquiera camina, cualquiera anda. Ahora, andar en el espíritu es otra cosa. Debo escuchar espiritualmente, debo ver espiritualmente, pensar espiritualmente, escuchar espiritualmente, y mi comportamiento debe ser diferente a los del mundo. Porque solo caminar por caminar como que no tiene mucho sentido. Pero si nosotros ponemos atención que debemos andar, amados hermanos, en el amor del Señor, en el pensar del Señor, en el amanecer del Señor, haciendo su voluntad, no haciendo lo que nosotros queramos. Desde aquel momento en que yo le entregué mi vida a Cristo, mi yo quedó desactivado. Si quedó desactivado, tengo que practicar andar en el espíritu, porque si no sería mentira decir tengo relación con Dios. Y para poder tener, amados hermanos, esa conexión con el Señor es necesario tener a su Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque nosotros podemos darle rienda suelta a la carne si queremos. ¿Cómo nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne? No obedeciendo su palabra, no obedeciendo a su iglesia, que es la que lo instruye, que es la que lo educa su alma para saber qué es lo que tenemos que hacer en el Señor. Muchas veces escuchamos la palabra, pero nos hacemos los sordos, no queremos hacer lo que la palabra dice. Mayormente si esa palabra llega como la sal a la herida viva, allí como que ya no nos gustó esa y mejor nos hacemos los locos y por ahí nos vamos esquivando y dejamos pasar esa, a ver si viene una que sí me gusta. Porque eso es fácil, hermano. Es fácil cuando la palabra del Señor todo nos gusta, y qué bonito recibir todas esas esperanzas, esos beneficios que el Señor nos promete, pero también esos beneficios traen un requisito que cumplir. Muchas veces leemos la palabra y no la sabemos leer o interpretar de la manera correcta, y vamos a interpretar otra cosa que no es. Quizá la voy a interpretar según mi intelecto. Quizá la voy a interpretar según yo pienso que así es. Yo pienso que así es. No, pero es que esto no es pensar. Esto es, si ahí dice que yo le estoy fallando a Dios, tengo que entender o comprender y reconocer que le estoy fallando a Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Enderezar mi vida a la palabra. La palabra nunca va a cambiar, el que tiene que cambiar soy yo. La transformación que la palabra viene a hacer, esa es la que yo tengo que aceptar. La palabra no me va a cambiar. O sea, no va a cambiar su manera de ser la palabra, va a seguir siendo la palabra tal y como el Señor nos la deja. Y eso es lo difícil, ¿sabe? Porque muchas veces no nos queremos alinear a esa palabra, pero sí que quisiéramos que la palabra se alineara a nosotros. Quisiéramos que la palabra se acomodara a nosotros, pero eso no va a suceder. Es fácil cuando hay palabra que se acomoda a nosotros. Ah, sí, qué bueno.
Y uno lo siente, hermanos. Uno lo siente. Yo no sé usted, pero yo lo siento. Entonces, no podemos nosotros, debemos reconocer, recuérdese que nosotros reconocemos qué es el bien y conocemos qué es el mal. Ahora, ¿qué es lo que nos viene a redarguir? Es la vida. La verdadera vida de la cual tenemos que llevar, eso es lo que nos viene a redarguir. Esto se refiere a nuestro caminar diario en Dios. Esto que leímos aquí se refiere a nuestro caminar diario en Dios. Los Gálatas perdieron la doctrina. Por eso es que viene el apóstol Pablo ahora y les viene hablando de esta manera. Les pide cómo tienen que caminar con Dios. Ellos perdieron la esencia de la doctrina. Y vemos que Satanás es el mismo de aquel tiempo con el de hoy. Es el mismo diablo el que está al lado de las iglesias en este tiempo. El mismo que estaba estorbando allá en aquel tiempo del apóstol Pablo. Recién Jesús ya no estaba en la tierra y se le da la revelación al apóstol Pablo y es el mismo diablo el que está entremetiéndose en las iglesias. No crea usted que ha cambiado o que es otro o aquel se envejeció y murió. No, es el mismo. Y esto debemos de tenerlo nosotros bien claro, que es el que nos está atacando en la iglesia, en la doctrina en este tiempo. Amén. Vamos a leer Romanos 8:9 para tener otra mejor idea. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así ninguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos darnos cuenta si usted es de Cristo o usted no es de Cristo? Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cuáles son las manifestaciones de la carne? Ayúdeme a predicar esta noche. Ayúdeme a poder pensar cuáles son esas manifestaciones de la carne. Enojo, celos, contienda, lascivia, ¿qué más? Concupiscencias y herejías y muchísimas cosas que son las manifestaciones de la carne. Y pudiéramos leer un montón más: borracheras, pleitos y todas esas cosas que nos habla la palabra del Señor, que son las manifestaciones de la carne. Yo quiero que me proyecten, yo creo que es Gálatas 5:16, si no me equivoco, por ahí en adelante. Vamos a ver qué podemos ver, para que usted vea pues de que no es uno el que habla, sino que es la palabra del Señor que nos quiere educar. Amén. Gálatas 5:16, vamos a ver qué nos dice, porque aquí nos está explicando. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las. Sigue, mi hijo, el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto confunde un poquito.
Si somos guiados por el Espíritu, no somos, ¿cómo dice? No estamos bajo la ley. Ok, le voy a explicar un poquito esto a aquellos que todavía no han entendido este versículo. Porque a mí al principio me confundió, dije yo, pero ¿cómo así si la ley también era la palabra del Señor? Ahora fíjese bien pues, todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que es obediente a la palabra del Señor, todo aquel que hace lo que a Dios le agrada, todo aquel que recibe a Cristo, todo aquel que recibió el Espíritu Santo de Dios, todo aquel que la practica ahora, para ese ya no hay ley. ¿Quién puede condenar a aquel que está en los caminos del Señor? ¿Quién puede juzgar a aquel que está en los caminos del Señor? No hay ley para él. O sea que nosotros no es que tenemos que vivir la ley, sino que aquí nos está hablando de que ya no hay ley que venga a juzgarnos o que nos venga a, ¿cómo se dice? A condenar, gracias hermano Ricardo, a condenar por lo que hacemos, porque no estamos haciendo las cosas porque nosotros queremos, sino por el Espíritu. Por eso nos dice que debemos caminar conforme al Espíritu. Si puede volver mi hijo a Romanos, por favor. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es necesario que el Espíritu de Dios more en vosotros. Porque muchas veces podemos estar yendo a una iglesia y no tener el Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Usted solo está yendo. Pero ¿qué pasa cuando una persona no se inclina a verdaderamente a tener el Espíritu Santo de Dios, a encontrarse, a tener ese verdadero encuentro con Dios, a tener ese verdadero nacimiento con Dios, a tener, amados hermanos, ese inclinar hacia lo de Dios? Usted no tiene Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros estamos así, venimos cuando queremos, no obedecemos lo que hay que obedecer, no se obedece, simplemente vamos. Simplemente vamos cuando podemos, cuando tenemos tiempo, es mucho menos que vamos a decir, yo estoy sirviéndole al Señor, porque eso no es verdad. Tiene uno que estar bien cimentado para ver, por eso es que dice, si es que tienes el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y si alguno dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo creo que está bien claro. Está bien claro saber si soy de Cristo o no soy de Cristo. Porque si yo sigo fumando, sigo tomando, sigo haciendo si no hay un cambio en mi vida, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? La palabra me está enseñando que yo tengo que ser de Cristo. ¿Cómo yo soy de Cristo? Teniendo a Cristo dentro de mí. Y cuando tengo a Cristo dentro de mí, las cosas van a cambiar. Va a haber un nuevo nacimiento. Ahora va a haber un nuevo nacimiento. Por eso es que nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, fíjese bien que como él lo explica. Si alguno está en Cristo, esa es otra entre comillas, como quien dice, si no está en Cristo, pues las cosas viejas van a seguir caminando donde están. Pero si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, dice. O sea que se está deshaciendo de las cosas viejas y en su nuevo nacimiento está entrando las cosas nuevas.
Por eso es que Él nos manda a nacer de nuevo y ser una nueva criatura. En Mateo 28, 19, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos, el versículo que el hermano leyó hace un ratito. ¿Estamos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se dice? Sumersión del bautismo en agua significa que enterramos al viejo hombre, para que de ahí en adelante nace una nueva persona. De ahí en adelante tenemos que comenzarlo a instruir para que él sea una nueva persona. Todo aquello viejo que se le ha pasado, que se le ha pegado durante su caminar en el mundo, y el Señor sabe todo eso. Por eso es que el Señor tiene la restauración del ser humano. Por eso es que el Señor viene y nos ayuda con su Espíritu Santo para que podamos tener una regeneración. Él sabe que venimos contaminados y estamos contaminados, pero nos da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo saque todo aquello que a Él no le agrada, que no es de Dios. Es necesario tener el Espíritu Santo. Si se da cuenta, aquí nos lo vuelve a decir: bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque después del bautizo, en el bautizo se le es dado el Espíritu Santo, para que esa persona reconozca que viene de ser un pecador y ahora tiene que empezar su nueva vida, su nuevo caminar con Dios, su nuevo caminar con el Espíritu Santo. Pero aquí hay un requisito. No solo es irse a meter al agua y ya salir y usted cree que ya usted salió transformado. No, aquí viene el requisito. Hay que comenzar a practicar la palabra. Hay que estar unido con los hermanos, porque ahora tenemos que unirnos para que seamos una fuerza y lo podamos ayudar. Porque él solito no tiene fuerza. Él no tiene fuerza. Él es un bebé que ni siquiera puede moverse. Él es un bebé que todavía, él no se hace ni siquiera llegar el biberón a su boca. Tenemos que hacerle llegar todo. Tenemos que limpiarlo. Y la palabra misma lo va purificando. La palabra lo va purificando y la palabra lo va limpiando de su vieja naturaleza. Y lo viene a hacer una nueva persona. Ese es el hacer un discípulo. No solo es decirle o anhelar voy a ser discípulos. Hay que darle un seguimiento, hay que darle un entrenamiento, hay que instruirlo, hay que meterle la palabra en su corazón para que él tenga fuerza. Para que él tenga fuerza y antes de un año ya él empieza a caminar. Él empieza a caminar, a dar sus primeros pasos en el Evangelio. Él empieza a dar sus primeros pasos con el Señor, clamando a su Dios. Él aprende a orar, él aprende a ayunar, él aprende a reunirse en sus cultos, en todo lo que la iglesia tiene, las estrategias. Por eso es que son las estrategias que tiene la iglesia. En primer lugar, le damos un fundamento, 10 clases de fundamento para que él tenga esa simiente bien puesta. Para que nadie puede venir y lo va a engañar. Para que nadie venga, porque el lobo viene y se lo va a devorar. El lobo viene y se lo devora. Lo encuentra por ahí mal parado y se lo va a devorar. ¿Por qué razón? Él no tiene fuerza.
Y como no tiene fuerza, necesitamos ayudarlo, necesitamos darle el soporte, necesitamos hacerlo caminar, necesitamos que madure en el Evangelio para que él tenga fuerza espiritual. Y como se une a los que ya somos viejos en el Evangelio, él coge fuerza rápido si es que tiene hambre. Si es que tiene hambre. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña que debemos de desear, dice, la leche como los niños recién nacidos. Imagínense. Entonces es bien importante, no solo es hacerlo un discípulo o decirle vení a la iglesia, te bautizamos y ahí lo dejamos tirado. No, no se trata de eso. Algunos se tiran solos, no se dejan ayudar. No, en serio, no se dejan ayudar. Les ofrecemos el discipulado, les ofrecemos encuentros, les ofrecemos, hay que estar en la célula, ¿qué no les ofrecemos? De todo les ofrecemos y algunos dicen, nah, yo eso no lo quiero. Y algunos hasta se han bautizado, ¿saben? Pero se han bautizado porque ven que otro se bautiza, pero lo hacen sin conocimiento el por qué lo están haciendo. No saben que el Señor les dio una oportunidad ahí, les abrió el Señor una puerta. Usted ha leído aquel versículo que dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si abres tu corazón, yo entro a ti. El Señor está deseoso entrar a un corazón y poderlo ayudar. Hermano, es que grandes bendiciones hay en el Señor. Son 365 promesas las que hay en la palabra del Señor para usted solito, para que usted las pueda atesorar en su corazón. Amén. Entonces no solo es hacer discípulo, ¿verdad que no solo es así, tan fácil? Esto es formar a Cristo en cada ser humano. Es formar a Cristo en cada ser humano, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Formación espiritual. No es una formación carnal de cuerpo. No le vamos a venir a sacar todas las malas costumbres que tiene, sino que la palabra es la que él lo va a venir a transformar. La palabra lo transforma en lo espiritual. ¿Sabe qué hace la palabra? Le viene a cambiar el vocabulario a la persona. Le viene a cambiar el carácter a la persona. Le viene a cambiar muchas cosas, le viene a cambiar. Amén. Vamos a ver qué dice Juan 1:14, perdón. Juan 1:14. Amén. Gloria a Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué nos está tratando de dar a entender? Que Él siendo Dios, se encarnó en Cristo. Y Cristo encarnado caminó entre nosotros, siendo Dios. Pero ahora el diablo piensa que acabó con el ministerio de Cristo. Y él no se puso a pensar que fue cuando comenzó la iglesia. Fue cuando comenzó la iglesia. Cristo vino a darle apertura a la iglesia. ¿Cómo así? Él vino a darle apertura a la iglesia, rompiendo el velo que nos separaba de Dios. Nos da la oportunidad ahora de ser la iglesia de Cristo. Nos da la oportunidad de ser la novia de Cristo. Nos da la oportunidad de ser la esposa de Dios.
Por eso es que Él vino a formar eso en aquella cruz del Calvario. Pero para eso tenía que morir Él, para que se hiciera el sacrificio perfecto y nosotros poder venir ahora a los pies de Cristo. ¿Me está captando hasta ahí, amado hermano? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo debe ser nuestro ser? Llenos de gracia y de verdad. Por eso le digo que la palabra viene y nos cambia el vocabulario, nos cambia la manera de ser. Él quiere que nosotros seamos diferentes, que ya no sigamos siendo como del montón, que ya salimos del montón, ahora estamos en su luz admirable. Somos una mezcla con Dios. Ninguno puede decir soy hijo de Dios si el Espíritu de vida nuestro y el Espíritu Santo de Dios no está mezclado en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a ser transformados? Solamente teniendo esa mezcla del Espíritu Santo de Dios con el Espíritu de vida que el Señor nos dio. Recuerde que nosotros somos bien y somos mal. Porque uno puede ser así, ¿sí o no? Uno puede ser bueno y puede ser un malvado también. Sí, solamente lo piensa uno, forma una macabra idea y puede ser un malvado también. Y muchos de nosotros lo fuimos. Sí, lo fuimos. Créame que lo fuimos. Porque no nos importó nada. No nos importó nada. Y muchas personas se van de más a más también. Porque así como matan un gato, han matado a una persona. Sí. Entonces sabemos bien que hay el mal y el bien dentro de nosotros. Pero ahora, ¿qué es la vida? La vida es lo que el Señor viene a morar en nosotros. Y fíjense bien que ahí hay una mezcla bien grande. Una mezcla bien grande, pero es que esa mezcla es la que viene a echar fuera todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. Quiero dejarle 10 cosas que viene a hacer el Espíritu Santo, o sea, que viene a hacer esa mezcla en nosotros, para que usted vea que sí hay una función sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Por medio de este Espíritu mezclado en nosotros, ponga atención, número 1, fuimos redimidos. Número 1, fuimos redimidos. Número 2, fuimos perdonados. Número 3, fuimos justificados. Número 4, fuimos reconciliados. Número 5, fuimos regenerados. Número 6, un nuevo nacimiento. Número 7, santificados. Y número 8, transformados. Número 9, conformados. Y número 10, para ser glorificados. Esas son las cosas que viene a hacer el Espíritu que está mezclado en nosotros. 10 cosas que vino a hacer, a preparar al ser humano para un día tener una glorificación. Aunque uno muera, póngame atención, aunque uno muera, no importa que muramos en esta tierra antes que Cristo venga. Pero en aquel día final, en aquel día que el Cordero venga, en aquel día que Él se manifieste en su venida, Él levantará a los que murieron en Cristo.
a los que murieron en Cristo los levantará y serán glorificados. Serán glorificados. Por eso es tan importante, amados hermanos, seguir cada paso y creer en la palabra del Señor, porque si nosotros no creemos, ahí hay un problema bien serio. Un problema en el cual nos vamos a ver afectados. Amén. Veamos qué dice Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber, dijo el apóstol Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. Les hablaba, aquí les estaba hablando a los Gálatas, porque no podía ser que él les predicaba el evangelio que libera, el evangelio que transforma, el evangelio que le da una salvación, y no podía ser que las obras que ellos estaban haciendo fueran diferentes. Mire lo que dice: esto solo quiero saber de vosotros. Y porque es una pregunta, mire, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién le hablaba a usted de la ley? ¿Dónde usted aprendió de la ley? Es que la ley ya no se está predicando, hermanos. Mucho menos se trae a memoria o hacer lo que se hacía en la ley. La ley no era, yo se los he explicado, la ley no era para salvación. La ley no era para salvación. No era para salvación. Entonces, es por fe que vive el cristiano. Es por fe que se camina. Es por fe que tenemos salvación. Es por fe que vamos a ver a Cristo. Es por fe que tenemos a Cristo. Es por fe que hoy vivimos en Cristo. Es por fe. No es por ver, sino por fe. No es por obras, sino por fe. No es por la ley, sino por fe. Gloria a Dios. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿me puede bajar ahí al 5? Ahí mismo, por favor. Aquel pues que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Se los he explicado que no es por la ley y que la ley no es para nosotros buscar salvación. Aquel que está dentro de mí, es aquel que hace las cosas por fe, por fe. Aquel pues que os suministra. ¿Quién es el que nos suministra? El Espíritu, ¿sí? Y hace maravillas entre vosotros. Hace maravillas entre vosotros. Amén. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír por fe, con fe. Es por el oír. Por eso es que la palabra nos recomienda que las personas que no tienen fe, que no creen al Señor, que comiencen a oír y a oír y a oír y a oír, porque ese oír le va a traer la fe, le va a traer la convicción de que lo que estamos hablando es cierto. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado.
El Espíritu Santo es el que viene a convencer a aquellos corazones endurecidos que no tienen fe. Porque déjeme decirle que la gente por eso es que no va a las iglesias, porque no tienen fe. Pero hay que estar de necio, como digo yo. Al necio, al fin de tanto, tiene un corazón sensible. Cuando el Señor ve que el necio está allí, ya está allí, está allí, está allí, él se le va formando esa fe. Dígame si a la mujer, aquella mujer que tenía, no sé si la del flujo de sangre, la que la rechazaron, que le dijeron que la comida era para los perros, para los perrillos, algo así. Ella no insistió, ella insistió y insistió y no importa, la sacaban, pero ella decía, no, yo quiero al maestro, no, yo quiero que el maestro me sane, no, porque yo quiero, hermanos, hasta el fin, cuando ella se dio cuenta, el Señor le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Porque ella insistió en meterse y estar allí escuchando y escuchando y escuchando. Hermanos, al fin de tanto, dicen que el cántaro va al agua que al final se quiebra. Hermanos, el corazón, por duro que sea, cuando le está cayendo una gota de agua, aunque sea un corazón de piedra, yo le garantizo a usted que esa gota de agua le va a hacer un agujero. Le va a hacer un agujero tarde o temprano, porque el Señor, cuando usted permite que su corazón está duro, pero usted está ahí de necio y necio y necio, al fin de tanto, hermano, su corazón va a ser sensible a la palabra del Señor. Va a ser sensible a la palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor está trabajando en él. Lo que nosotros tenemos que hacer es permitir que el Señor trabaje en nuestro corazón. El mundo, graves consecuencias no tener el Espíritu de Dios. Ellos no son salvos, no conocen al Espíritu Santo. Ellos no son salvos. Por eso es que hay que venir para ser salvo. Amén. Lea, póngame por favor 14, Juan 14, 9 y 10. Vamos a leer esos dos versículos y vamos a dar por terminado esto. Estamos ya avanzando. Amén. Solo voy a tomar una partecita ahí donde dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora el 10. Empieza donde dice, ¿no crees que yo soy? Él es el que está haciendo la obra en nosotros. Él es el que está haciendo la obra en nosotros. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque mucha gente piensa, amados hermanos, que solo es venir a la iglesia y así como por encima, por gusto. No, es porque el Señor quiere poner su espíritu en nosotros. Es porque Él quiere morar dentro de nosotros para que podamos reflejar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él mora en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces, ¿quién está morando en nosotros? Dios mismo, trabajando en nuestros corazones. Pero si no le permitimos nosotros que Él mora en nuestro corazón o lo desechamos, nosotros solamente somos un ruido, creyendo que soy cristiano, pero a la larga no estoy haciendo nada. Es necesario madurar, es necesario tener a Cristo, es necesario atesorar su espíritu, es necesario tener todo lo importante. En Juan 17:3 dice,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos viene marcando los pasos para que podamos obtenerlo a Él y podamos conocerlo a Él? Pero esto hay que trabajarlo. Bendito sea el Señor. Voy a pedirle a mi esposa a ver si me puede ayudar con lo de la Santa Cena. Gracias, amados hermanos.